Astrología 57. Continuando el mismo tema del video 56, el anterior a este, donde se habló de la medicina y por lo tanto de las serpientes, por eso no podía faltar esta lámina, la cual ya hemos estudiado y nos aporta datos importantes, como pudimos ver, y nos seguirá aportando datos. Por eso no podían faltar a causa de esta lucha que hubo entre Apolo y la Pitón, que eso sería como la representación de la serpiente que induce a acciones equivocadas, erradas, la Pitón. Esa sería una especie de serpiente que está asociada con Satán o con la parte más oscura del proceso espiritual o del proceso iniciático de cualquier iniciado. Entonces, el hablar de serpientes es algo que es importante y esta lámina pues no podía faltar a causa de esa lucha de Apolo y la Pitón. Cuando Pitón muere o cuando Pitón pierde, la serpiente Pitón pierde, así tenemos que nosotros ganarle a la Pitón, al engaño. Todos tenemos que combatirla. Los que por ejemplo no han hecho o no les interesa ese trabajo, se hacen aliados de la misma Pitón o de esa misma serpiente. Entonces la serpiente los inyecta, los engulle y se harían uno con ella, la Pitón y ellos. Entonces estas personas serían cual Caínes, por ejemplo, que empiezan a matar a los Abeles. Según dice la Biblia, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces si Caín conoció a su mujer allá en Nod, en la tierra de Nod, al oriente del Edén, significa que había más gente, porque la Biblia nos está diciendo que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. ¿Y cómo se pobló el mundo? Sería la pregunta. ¿Cómo se pobló? Entonces Génesis 4, 16 y 17 nos dice que en el oriente del Edén, ahí, en esa tierra llamada Nod, ahí conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La Biblia nos contó eso, que Caín, después del homicidio que cometió, se fue para la tierra de Nod, al oriente, donde conoció a la que fue su esposa. Entonces, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo se pobló el mundo siendo dos varones? Y Génesis 4, 16 y 17 nos dice que había más gente. Si Caín fue a conocer a su mujer en el lugar llamado Nod, es porque había más gente. Ahí continúa el relato que él hizo una ciudad. Entonces se deduce que no habitaban el planeta solamente Caín y Abel como hijos de Adán y Eva. Era la raza de los Abeles. Era toda una raza. Lo mismo era la raza de los Adanes y la raza de las Evas. La raza de los Caínes también. Quienes finalmente estos son los que han poblado el globo terrestre, según dice ahí, porque se fue Caín, buscó a su esposa e hizo una ciudad. Fueron los Caínes los que hemos venido como poblando el globo terrestre. Los Abeles, estos volaron como aves, aves aladas, lograron elevarse. Ellos tuvieron que huir por salvar sus vidas, porque los Caínes los iban a matar. La raza caída, los Caínes, los que no nos hemos, digamos, liberado, o sea, porque hemos caído. Por lo tanto, donde tengamos al sol natal, ese sol nos debe dar claridad de esa lucha campal que se deriva entre la luz y las tinieblas,
entre el yin y el yang, entre la tesis y la antítesis, entre las famosas columnas Rómulo y Remo, que vienen a ser, por ejemplo, esas columnas, si las comparamos en otro nivel, en nuestro cuerpo físico, serían las piernas. Las columnas del templo también son Achín y Boaz. Pero en el cuerpo de Dios, que es el cuerpo físico, Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No comer era no tener acto sexual con la pérdida de la energía o del enséminis. La advertencia de todas formas fue hecha, que no se hiciera eso, pero se hizo caso omiso. Los resultados fueron la pérdida del elixir de la vida, del somas, del sumum, o sea, del semen. Eso en el hombre, porque en la mujer el semen se le llama vitriolus, el vidrio líquido, aquel de la piedra filosofal. Sí se podía tener actividad sexual, pero no en la forma que se conoce en la actualidad. De esa desobediencia, después de esa desobediencia, entonces quedamos sujetos a una ley que no existía. Y se establece esa ley, o sea, la muerte. La ley de Escorpión, pudiéramos decir, que es el que nos habla de la muerte, y la casa 8, por el sexo. Y en Escorpión que produce los famosos cambios radicales y extremos. Entonces, por todo eso, por no manejar la palabra clave de Escorpión, o sea, yo deseo. Y esa fue la frase que se le atribuyó o le atribuyeron al signo de Escorpión, yo deseo. Y así como hay deseos bajos, pues también hay deseos de arriba. El deseo de arriba y el deseo de abajo. El deseo de arriba es sama, que es deseo. Él, sama y él. Él quiere decir Dios. Y sama es deseo, el deseo de Dios. Quiere decir Samael. Pero un deseo de abajo sería como camas. O simplemente samas, que es solamente... Samas es deseo. Deseo. El deseo de la carne. También puede ser el Kamas Vesta. Aquí con el Kamas Vesta o el Kama Sutra incluso, o el Kamael, que es el deseo de Dios, podemos llegar a rayar un poco en el principio del erotismo. Aunque el erotismo tiene igual su fase superior, su fase como sagrada o su octava superior, el dios de la erección. Pero también hay un erotismo profanado, un templo donde se profanan las cosas sagradas, y ahí entra la pitón, el engaño. Pero otra es la serpiente Samas, muy diferente, que en la Biblia se la interpretan como Satán, pero no es. Satán es muy diferente, es otro personaje. Estoy como hablando de un serpentario, como una familia de serpientes, y así es. Y se hace indispensable traer estos personajes a este evento cósmico porque también es mundial, es humano y nos atañe a todos los que tenemos cuerpo, a todos los vivientes. Y es importante saberlo para poder resucitar dentro de los muertos. Hay que conocer entonces el secreto típico del signo del Escorpión. O sea, el de los misterios del sexo, la magia, la alquimia,